¿Qué tal? Muy buenas noches. Antes de iniciar nuestra entrevista con el ingeniero Alberto Rivera, quisiéramos retomar sobre el documento que el doctor Pablo Ayala nos hizo el favor de compartirnos. Este documento habla sobre los mecanismos o sobre los resortes que afectan a nuestra agencia moral. El documento principalmente habla sobre una agencia moral pasiva y qué hacer para que esa agencia moral pasiva pase a ser activa. Sin embargo, quisiéramos retomar esos resortes que hacen que las personas se desentiendan. En un ámbito profesional, quisiera retomar el primer resorte que el doctor Pablo Ayala menciona, el cual es la justificación moral, el cual, en palabras resumidas, se refiere a que los profesionistas, en este caso, no se hacen responsables de las actividades porque no les trae un beneficio a ellos. Es, por ejemplo, yo no voy a hacer esa actividad porque a mí no me pagan por hacer eso y porque hacerlo no me va a aumentar el sueldo. Ese sería el primer resorte de los desentendimientos. Este es uno de los más importantes que quisiéramos retomar antes de iniciar la entrevista, ya que consideramos que es uno de los principales que afectan en las empresas. Sin embargo, hay un segundo resorte que es no solamente de las empresas, sino, como bien menciona el doctor Pablo Ayala, es un resorte que afecta tanto al país como a la sociedad, que es el desplazamiento de la responsabilidad. Este resorte finalmente es: no lo voy a hacer porque alguien tiene que hacerlo. Es hacer que mi responsabilidad la desplazo hacia alguien más. En términos profesionales, los operadores o los trabajadores que están todos los días haciendo una actividad y cuando tienen una actividad nueva pueden simplemente decir, no, pues no la voy a hacer porque finalmente alguien más la va a hacer. Si no la hago yo, alguien más la va a hacer. Entonces, estos resortes son los más importantes que consideramos y que vamos a intentar traerlos a la entrevista para ver cómo es que la empresa lidia con estos tipos de resortes que efectivamente afectan a la productividad de la empresa, pero hace que el desentendimiento de los trabajadores hacia sus obligaciones y actividades crezca. Entonces, a continuación en la entrevista vamos a conocer un poco más a detalle cómo es que estos resortes afectan a esta empresa que nos va a explicar el ingeniero Alberto Rivera. Buenas noches, estamos aquí con el ingeniero Alberto Rivera, SQE de Avon Automotive Orizaba, y como le comentamos hace un rato de todo el desentendimiento moral que existe dentro de las empresas, nos gustaría saber si alguna vez ha observado esta situación en la empresa donde actualmente labora. En Avon, si los trabajadores tienden a desatender sus principales actividades, muchas veces al momento de asignar actividades las personas no quieren tomar la iniciativa porque ellos ya tienen suficientes tareas y trabajo como para que se les asigne más carga laboral. La mayoría de las veces la gente se desentiende y cuestiona el porqué de su asignación y le gusta, le dicen echarle la bolita a otras personas, ¿no? Mandar la responsabilidad a otra parte. Ok, o sea, entonces prácticamente ellos evaden su responsabilidad pensando en, pues, si no la hago yo, pues alguien más la va a hacer, ¿no? Exactamente, más cuando no está bien definido. Si hay duda y una persona no lo va a hacer, otra persona que alguien lo está presionando, ya sea el cliente, lo va a terminar haciendo. Okay. Bueno, y dicho esto, cuando alguien evade su responsabilidad, ¿qué acciones se toman cuando se presentan este tipo de situaciones? Pues lo primero que se debe hacer es, entre los mismos trabajadores que están involucrados en ese problema, tratar de llegar a una solución. Cuando no se llega a esa solución, se debe de escalar, ya sea hablando con el gerente de cada departamento, para que entre ellos puedan ponerse de acuerdo en qué responsabilidad cae
esa actividad. De acuerdo a, se tienen que tomar medidas acorde a la política de la empresa y pues con eso se resuelve el problema. Ok. Y como comentaba mi compañero Ernesto al inicio, de la existencia de ciertos indicadores que permite a la ética tener ese mejor comportamiento dentro del ámbito profesional, ¿cree usted que en la empresa donde usted labora hay ese conocimiento de estos indicadores? En Avon yo creo que sí estamos conscientes de este tipo de indicadores. Digo, definitivamente no los conocemos con ese término de resortes, pero bueno, nosotros como mexicanos sabemos bien de qué pie cojeamos y conocemos nuestras mañas al momento de querer hacer ciertas actividades, porque muchas veces no es solo del operador, sino también en puestos de administrativos o puestos más altos donde se presentan estas situaciones. Aparte, en la empresa tenemos personal que puede estar en los extremos, hablando de nivel de estudios. Tenemos personal con estudios de preparatoria hasta con maestría. Y sinceramente, cierto sector no tuvo acceso a una educación tan a detalle como para saber sobre teorías detrás de la ética profesional. Bueno, dicho esto, ahora que usted nos menciona más o menos cómo es el panorama de que hay personal que no tuvo acceso a esta información de todo lo que implica la ética profesional y todo lo que lleva a ese desentendimiento moral, ¿cree usted que sea necesario en Avon Automotive realizar alguna campaña, alguna capacitación o incluso ayudas visuales donde se les recuerde al trabajador y se les cree esa conciencia de que tiene que estar comprometido con lo que está haciendo? Pues sí sería bueno concientizar a todos los trabajadores, ya que al final del día la empresa es quien genera los bienes que se les paga su sueldo, ¿no? Y es parte del compromiso que se adquiere una vez que se firma el contrato. Con ello se disminuirían las consecuencias que generan estas conductas por el personal de primera instancia, porque ignora el impacto tan grande que estas acciones tienen, porque ellos piensan que no sé, tiene cierta cantidad de scrap, pero ellos no están conscientes de que esto es una bola de nieve, ¿no? Digo, empieza muy chico, pero al final termina siendo un problema muy grande. También genera baja productividad y retrasos en las órdenes de trabajo, entregas tardías, quejas de clientes por mala calidad de trabajos y demasiado desperdicio. También se puede reflejar en horas extras hasta que la gente termine sus actividades o simplemente por desplazar sus responsabilidades se necesite doblar turnos o mano de obra con horas extra. Luego, finalmente, los efectos que trae el desentendimiento es ver reflejados en costos y métricos que maneja la empresa. Habiendo dicho esto, nuestra propuesta como esa campaña, esa concientización, ¿qué cree usted que podría hacer Avon para reforzar y hacer esta alusión y de prevención del desentendimiento moral? Pues lo que tú sugieres es muy buena idea. Yo creo que también se puede sumar a las actividades a realizar, creando una buena descripción del puesto con tareas medibles y alcanzables, responsabilidades asignadas por área y por departamento, y finalmente detallarlo todo en un contrato. Con la finalidad de tener respaldado, ahora sí que en escrito, todo lo que conllevaría el puesto, ¿no? Y así evitar el desentendimiento. Bueno, pues ingeniero Alberto, muchas gracias nuevamente por recibirnos en su casa y más que nada por darnos esa aplicación
y porque nosotros vemos la teoría, pero realmente muchas veces cuesta identificarla en la empresa, y le agradecemos eso, de cómo fueron los ejemplos prácticos de lo que ocurre cuando hay este desentendimiento moral. Muchas gracias por su tiempo. De nada, cuando guste. En conclusión, y con base en la entrevista realizada al ingeniero Alberto Rivera, QE de la empresa Avon Automotive que se encuentra en Orizaba, Veracruz, el desentendimiento moral es un factor que se ve siempre presente dentro del área de trabajo de una empresa, y a este debemos que ciertas áreas como lo son producción y ventas se vean afectadas en mayor proporción. Para que entendiésemos mejor cómo es que sucede esto dentro de Avon Automotive, el ingeniero nos ejemplifica cómo en ciertas situaciones algunos empleados que ya han realizado las actividades que se les había pedido realizar o que están cumpliendo con lo que su contrato estipula, se desentienden de las actividades que van llegando y que necesitan resolverse, señalando incluso a otros trabajadores para que sean ellos quienes lo resuelvan, aunque probablemente estos sí puedan y tengan el tiempo para lidiar con estas actividades. A este tipo de situaciones, el doctor Pablo Ayala, en su artículo Los desentendidos, los reconoce como los resortes que detonan el desentendimiento moral, de los cuales estaremos hablando a lo largo de esta conclusión. Sin duda alguna, este tipo de resortes termina por generar que no se esté logrando el desempeño que se espera de la empresa, o incluso que comience a haber pérdidas en áreas pues como las antes mencionadas, en ventas o en producción, que van a generar que la empresa comience a decaer. Muchas gracias. Hay que recordar que el resorte de disolución de responsabilidad, de acuerdo con Ayala, es el que tiene que ver con la manera en la que las personas buscamos diluir nuestra responsabilidad entre el resto del grupo de que nos rodea. Claramente un trabajador no va a querer realizar una tarea extra, la cual no le correspondía desde un inicio. Como menciona el ingeniero Alberto Rivera de Avon Automotive, se da el caso de que al asignar nuevas actividades al trabajador, este no tiene la iniciativa de realizarlas. ¿Por qué? Porque ya se encuentra en su zona de confort, o ya está bien organizado con sus tareas, con su trabajo, con su tiempo, y al ponerle una actividad extra, pues se le descuadra al trabajador y no quiere realizarla. Entonces, ¿esto qué provoca? Provoca que la tarea primeramente no se realice, y que se llega al caso de que cuando se vaya a realizar sea por presión por parte del cliente o de un superior, incluso que esta tarea se realice por algún otro trabajador al que no se le asignó la tarea inicialmente, sin embargo que la tenga que realizar por presión de tiempo. Otro resorte que podemos encontrar durante esta entrevista es el de la distorsión de consecuencias. De acuerdo a Pablo Ayala, nos menciona que se busca destacar cómo los efectos de una acción no resultan ser tan graves, y que principalmente estos pueden ser dañinos para el nombre de la persona. Reflejándolo en cuanto a la empresa Avon, se menciona que principalmente los empleados quieren evitarse aquellas responsabilidades que surjan en las problemáticas dentro de una situación o área de la empresa, lo cual pues si surge alguna problemática y tiene una consecuencia, lo que menos ellos quieren es tener esa responsabilidad, dando así que lo único que quieran cumplir es con su objetivo, que es el verdadero trabajo. En resumen, como profesionistas debemos buscar la prestación de los servicios con calidad, es decir, que se garantice que se cumplan las normas necesarias de cada producto. Sin embargo, existen los resortes que se encuentran en todos lados, en las empresas. Cada persona tiene en sí tiene esa tendencia a hacer caso omiso de sus responsabilidades, y en sí las personas, la sociedad pues lo ve algo normal, que alguien no quiera atender esa situación donde surjan problemas o cosas así. Además, los resortes no solamente perjudican a la vida laboral, a las empresas en su productividad, sino
que también un daño colateral que se puede hacer es en el medio ambiente, por ejemplo, cuando las personas hacen caso omiso de las refinerías y se pueda dar una fuga de petróleo, o por ejemplo también que las empresas alcoholeras sus productos los echen a los arroyos o al río y no hagan ese esfuerzo por querer mantener el medio ambiente.